Señal directa. Estamos de regreso, vamos a la línea telefónica, ya está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, el gusto es mío. Muy buenos días, Belén, y a todo el auditorio del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues un muy buen inicio de semana, muy buen inicio a actividades, sobre todo escolares, laborales, para quienes así lo hagan, pues en un día que parece lluvioso. Espero que sea un muy buen regreso a actividades. Pues obviamente el caso de Rafael Márquez, un destacado futbolista mexicano, aquí en el gobierno de los Estados Unidos, a través de una de sus oficinas que se encarga precisamente de darle este seguimiento a empresas relacionadas con grupos que puedan dañar directamente la seguridad de Estados Unidos, como son los terroristas o los narcotraficantes. Pues nos dieron la nota de vincular al capitán de la selección mexicana, y este caso obviamente abre nuevas líneas de investigación sobre el funcionamiento del narcotráfico en México y específicamente en Jalisco, por razones que aún no se han investigado. De hecho, yo creo que faltan investigaciones sobre el narcotráfico en términos sociológicos e históricos, en el narcotráfico en Guadalajara, pero por razones aún no investigadas, Guadalajara desde hace, pues cuando menos 40 años, decidió llevar su crecimiento económico de la mano con el narcotráfico. Todos sabemos por dichos de boca en boca, por notas sueltas que aparecen en los periódicos, cómo el narcotráfico fue penetrando junto con sus acciones de asesinatos, bombas, granadazos, etcétera, fue penetrando también en la economía de las empresas jaliscienses. Un acontecimiento como el asesinato de un agente de DEA de Estados Unidos, Enrique Camarena, pues abre más accionar, la forma en que está accionando el narcotráfico en Guadalajara, y empieza a descubrir es un decir, porque ahí están, pues, pero empieza a descubrir estos nexos del narcotráfico duro, del que todos vemos así por las series de televisión y por las noticias de la radio y la televisión, ese narcotráfico asesino con sangre, pero empieza a hacer esa relación con el narcotráfico llamado de cuello blanco. Nosotros sabemos pues que en Guadalajara ha actuado desde hace mucho tiempo el cártel de Sinaloa, Don Neto, Caro Quintero. Sabemos también que es un centro financiero del narcotráfico, inclusive se dice que aquí se llega a poner el precio, sobre todo de la cocaína. Es un centro de encuentro de narcotraficantes rusos, colombianos, italianos, venezolanos, es decir, Guadalajara es como un centro en donde no se agreden estos tipos de narcotraficantes cuando llegan a negociar precios y rutas de circulación, sobre todo de la cocaína. Obviamente en Guadalajara y en Jalisco ya hemos visto todo tipo de actos del narco. En este espacio los hemos señalado una y otra vez, una gran cantidad de asesinatos de todo tipo. Son esos actos espectaculares, cuerpos colgados, encajuelados, cuerpos amontonados en los arcos del Milenio, balaceras en pleno centro, etcétera. Pero hay también actos que pasan casi desapercibidos, ataques discretos de este tipo. Por ejemplo, ahí me llama la atención cómo ya no se le dio seguimiento a un ataque a balazos de un agente consular, que probablemente tenga que ver con este caso de investigación, en donde detienen al agresor e inmediatamente lo mandan a Estados Unidos, y aquí no se sabe absolutamente nada, ¿no? Una agresión directa a un miembro consular de los Estados Unidos, en donde no sabemos por qué se da ese ataque y pasa para la sociedad completamente desapercibido. Aparecemos nosotros como una sociedad apatía muy permeada por el narcotráfico, permeada por decirlo de alguna manera, pero yo creo que lo hemos aceptado bien, porque nos ha traído dinero y, como dije, hace mucho tiempo Guadalajara decidió ir de la mano con ese dinero del narcotráfico. El gobernador del estado dice que actuamos de buena fe. Tal vez él se refiere a ese actuamos de buena fe
inclusión en su gabinete de un personaje que fue asesinado en las calles de la ciudad a 9 días de que él tomó cargo como gobernador, como un mensaje de algún grupo de narcotráfico organizado, porque luego a este secretario de Turismo, a este primer secretario de Turismo que tuvo el gobierno de, de de Aristóteles Sandoval, del gobernador Aristóteles Sandoval, se le relaciona como uno de los operarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay que acordarnos de esta palabra operario, también está relacionada con un personaje que fue detenido y luego fue liberado a menos de un año de ser detenido, Sergio Smith, el Pistola, de quien también se dice que es operario del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué quiere decir exactamente en el eslogan estos operarios del cártel Jalisco Nueva Generación? Yo me los imagino, porque no hay investigaciones al respecto, que son esos vínculos entre el Estado, entre los gobiernos del Estado, entre el Estado establecido, agentes económicos de la economía jalisciense o grupos económicos de la economía jalisciense y el narcotráfico. Y creo que habría que investigar todas estas ligas para saber exactamente cómo funciona el lavado de dinero. Estoy siendo muy optimista o muy ingenuo también, porque creo que esta investigación no se va a dar porque precisamente es la investigación que nunca se ha llevado a cabo en nuestro estado o en nuestro país. Esta relación entre políticos, entre grandes empresarios y el narcotráfico a través de estos oscuros operadores. En todo este sentido, ¿qué caso juega como el del jugador Rafa Márquez? Una persona muy querida, muy destacada y, digamos, intachable o impecable. Bueno, sencillamente se ve como el narcotráfico, vamos a ponerlo así, aprovecha todo tipo de perfiles de las personas públicas, que para empezar a hacer negocios por todos lados. En este caso, el famoso negocio de la filantropía. Nos damos cuenta cómo las fundaciones llegan a ser el terreno fértil, uno de los terrenos fértiles, más fértiles para el lavado de dinero. Curiosamente, la filantropía, estas fundaciones, no son investigadas, no son constantemente investigadas por Hacienda. Al contrario, Hacienda les cancela deudas, no les cobra impuestos y por el contrario reciben dinero de los gobiernos federales, estatales, municipales y, como se está comprobando o como lo comprueba el gobierno de los Estados Unidos, también reciben dinero del narcotráfico, porque Rafa Márquez podrá negar que él no sabía de lo que hacía un socio que tenía de hace 20 años, pero lo que no puede negar es que ese socio está relacionado con un grupo de narcotraficantes y desde hace 20 años sus empresas están recibiendo dinero del narcotráfico. Como este tipo de empresas, como este tipo de fundaciones, hay muchas en Jalisco, hay muchas en México, pero estas no están siendo investigadas porque precisamente su investigación tocaría esa delicada cadena entre el Estado mexicano o entre los distintos gobiernos de los estados mexicanos, los empresarios, los grandes empresarios y personajes muy conocidos y muy queridos por el gran público y el narcotráfico. Sin embargo, esta relación se da, pero vuelvo a lo mismo, si se investigara hasta dónde se llegaría, cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos secretarios de Estado estarían vinculados directa o indirectamente a la actividad del narcotráfico. En otras palabras, hasta dónde llega, qué tan profunda es la actividad del narcotráfico en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir que sí somos inocentes cuando vamos a un restaurante y pagamos una cuenta después de haber convivido con la familia o con amistades y no saber si ese restaurante está lavando dinero, pero no sabemos qué tan inocentes sean los socios de ese negocio. Cite un restaurante, pero puede ser una zapatería, una lavandería o comprar un jabón como la empresa que tenía Caro Quintero. Los socios de esas empresas, ¿qué tan inocentes pueden ser en este aspecto de lavado de dinero? ¿Por qué no investigan? Hay empresas internacionales dedicadas a investigar precisamente a las personas que se dedican a llevar dinero fresco a las empresas que lo requieren. Yo creo que el caso de Rafa Márquez es
una oportunidad para el Estado mexicano, o al menos para la investigación sobre el narcotráfico mexicano, para saber cómo están funcionando estas redes del narcotráfico que están permeando, que están penetradas y que nos hacen ya aparecer como que todos tenemos algo que ver con el negocio del narcotráfico. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, porque a lo largo de los últimos días, después de que se conoce esta noticia, doctor, se han dado no solamente muestras de esta relación comercial, como quieren resumirla los abogados de Rafael Márquez, o de filantropía, como dicen que fue solamente por los donativos, sino pues algunos vínculos mucho más directos, como pudo ser este que tuvieron en Autlán de Navarro con el tema de un equipo de fútbol, o la presencia de dos de los Caro, esta familia pues que de sobra, vamos, yo dudo que haya alguien en este estado que no sepa lo que la familia Caro Quintero y sus descendientes han implicado en el tema de pues tratar de limpiar el dinero que se fue obteniendo a través del crimen organizado, ¿no? Sí, yo creo que justamente si se investigaran los círculos de dinero, las relaciones, curiosamente, por ejemplo, en el caso de Julián Álvarez, que curiosamente también, como en una sociedad tan clasista como la nuestra, inmediatamente todo el mundo dice, no, ese sí está relacionado, es evidente, pero Rafa Márquez no, por supuesto, si hay una diferenciación de papeles entre el ranchero con sombrero y la persona que está en círculos muy selectos, económicos muy selectos, y además admirado por todo el mundo. Pero si nosotros hacemos un rapidísimo análisis a los círculos de amistades de estas personas, vamos a ver que todas tocan en un narcotraficante, curiosamente. O sea, y es muy curioso cómo vemos en el círculo de amistades de Julián Álvarez, vemos en ese círculo al presidente de la República, que él públicamente lo ha dicho que es muy amigo de Julián Álvarez, y vemos a personajes como el Cuini o el Mencho, que es según eso, el delincuente más perseguido por el Estado mexicano. Entonces, si se revisaran esos vínculos, pues saldrían muchísimas cosas, y veríamos cómo el dinero del que presumimos este crecimiento tapatío, de este crecimiento, esta prosperidad tapatía, pues está de alguna manera ligada con mucha sangre de mexicanos, de muchos mexicanos. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues yo lo que veo muy complicado es que en México hay interés de seguir jalándole a la hebra para tratar de llegar al fondo del asunto, ¿no? Efectivamente, somos una especie de narcoestado y no vamos a dar nuestro brazo a torcer muy fácilmente. Porque además seguramente en estos vínculos habrá pues alguna que otra campaña electoral o algún otro proyecto político financiado, ¿no? Exacto, y ninguno va a tocar a fondo este tema. Desde hace muchísimos años el tema del narcotráfico es un tema que salió completamente de la agenda de los políticos. Ponen el tema de la seguridad como si la seguridad fuera exclusivamente la gente que según ellos se mata en la calle porque es entre ellos. Pero como estamos viendo con el caso de Rafa Márquez, por ejemplo, no es un asunto entre ellos, es un asunto que nos compete a todos y que habría que volverlo a la agenda de los políticos, pero con un compromiso por mucho más serio. Eso va a ser difícil porque pues yo creo que hay muchísimos políticos que están metidos, queriendo o no queriendo, en estos círculos pues ya muy cerrados del narcotráfico. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, un gusto saludarlo. Al contrario, muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, Roberto Castellán. Bueno, pues tocando este punto sobre los vínculos de muchos de nuestros sectores de la sociedad con el crimen organizado. Una pausa, regresamos con más información. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina. En esta cancha de juego, reunir a los comentaristas más experimentados del mundo del fútbol no fue nada fácil. La discusión y la polémica siempre están a la orden del día, y aunque las tarjetas sean amarillas o rojas, en este programa lo único que está prohibido es quedarse callado. Todos los detalles de la última jornada del deporte que más nos apasiona está en Fútbol con Garra. La
Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, ACE, en colaboración con ciudadanos, médicos y empresarios, ayudamos a miles de personas a recuperar su salud, mejorando su calidad de vida. Nuestra misión es apoyar a pacientes de escasos recursos, fortaleciendo el equipamiento médico con compromiso, confianza, transparencia y honestidad. Por una atención oportuna, eficiente y de mejor calidad, ayúdanos a ayudar. Deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692-533. Hoy tú puedes ser una ayuda, una esperanza, una vida. Como parte de nuestra audiencia, tú tienes derechos y la Defensoría de las Audiencias es la figura que te ayudará a que tu voz se escuche. Canal 44, Radio UDG y 44 Noticias ya cuentan con un defensor de las audiencias. Participa a través de las redes sociales o escríbenos un correo